Buenas noches, a continuación voy a desarrollar la actividad número 13 de la asignatura Estadística y Probabilidades, Distribuciones de Probabilidades Discretas, presentada a la tutora Dayana Barrera. La primera es dar un ejemplo acerca de la distribución de probabilidad discreta, en donde tenemos una variable aleatoria, que en este caso son el número de llegadas a un peaje por minuto, y se plantea este ejemplo. El experimento consiste en una cierta cantidad de llegadas a un peaje, en donde se nos solicita determinar las distribuciones de probabilidad del número de llegadas, realizar el gráfico y las respectivas conclusiones. Entonces, aquí encontramos la columna de las probabilidades con respecto al número de llegadas por minuto a un peaje. Y como conclusiones a esto, nos arroja esta gráfica que nos permite interpretar que la probabilidad de llegar 0 veces al peaje es del 20.40, la probabilidad de llegar una vez al peaje es del 38.77, de llegar 2 veces al peaje 28.57, de llegar 3 veces al peaje 10.20%, de llegar 4 veces al peaje es del 2.04%. Con respecto a la media, podemos concluir que el experimento dice que el promedio de llegadas al peaje, como se evidencia aquí, es del 1%, y que la variabilidad de la distribución se considera alta con un porcentaje del 96.12%. El segundo problema corresponde a la esperanza-varianza, en donde se nos muestra aquí la realización de la tabla de probabilidades con una muestra de 20, y se nos dice que calcular la esperanza matemática de la siguiente distribución de probabilidad de una empresa que fabrica calzado y tabular las unidades defectuosas en el último año. Se nos informa que en el año anterior el número de promedio de defectos fue de 12 y de la varianza de 1. Empleando las cifras presentadas, determinar qué ha pasado con el promedio anual de ventas y su viabilidad en comparación al año anterior. Dado que entonces aquí pues yo calculé la esperanza, que es la suma de mi variable aleatoria por la frecuencia, que son los 9.536 dividido los 847, que es la frecuencia, y así pues es que encontramos la esperanza. Y la varianza, pues, que es la suma de esta cuarta columna. Dado que entonces podemos decir que dado que la esperanza es del 11.25% y la varianza nos indica un valor de 0.94, se evidencia que la empresa, aunque en una medida poco considerable, ha disminuido los errores en la fabricación de calzado, y la variabilidad en el calzado es menor que el año inmediatamente anterior. Seguimos con el ejemplo del problema de la distribución binomial, en donde pues igual como en los anteriores ejemplos, se realiza la tabla de probabilidades, y se nos dice que en una prueba clínica, es el ejemplo que vamos a colocar, en una prueba clínica de un fármaco se encontró que el 35% de personas sufre de dolor de cabeza. Suponga que el número de personas que sufren de dolor de cabeza se puede modelar utilizando la distribución binomial, considerando un grupo de 20 personas. Entonces tenemos aquí una información importante, que es el tamaño de la muestra, que son 20, la probabilidad de éxito, que es el 0.35%, la probabilidad de fracaso, que es el 65%, para completar el 100%, el cálculo de la varianza, de la media y de la desviación estándar. Entonces, con respecto al problema, entonces se nos pide calcular la probabilidad de que de 20 usuarios 3 experimenten dolor de cabeza. Entonces, teniendo en cuenta pues la tabla, dice aquí que 3 experimenten dolor de cabeza. Entonces aquí evidenciamos que es el 3.23%.
perdón, 3.23%. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que 10 o más personas hayan experimentado el dolor de cabeza? 10 o más. Entonces, vamos y hacemos la suma de 10 hasta los 20, que es la que nos arroja el 12%. Y luego sigue la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la probabilidad que al menos 2 personas experimenten dolor de cabeza? Entonces, al menos 2 personas experimenten dolor de cabeza. Entonces, la suma de 2 hasta las 20, que es lo que nos arroja el 98.79%. Y lo siguiente, a lo menos 5 sin incluirlo. Entonces, a lo menos 5 sin incluirlo es la sumatoria de 4 hasta el 0, que es la sumatoria que nos arroja el 11.82%. Luego nos solicitan cuál es la probabilidad de que de 5 a 15 hayan experimentado dolor de cabeza. De 5 a 15, entonces hacemos la suma de 5 a 15 y ese es el porcentaje que nos arroja de 5 a 15 y es el 88.17%. Luego, algo adicional dice que de 5 a 20 sin incluir los extremos. Entonces, igualmente, sin incluir los extremos es sin incluir el 20, el 15 y sin incluir el 20. Entonces, serían 14, 16, 17, 18 y 19, que es la suma que corresponde al 0%. Luego, ¿cuál es el valor esperado de personas con dolor de cabeza? ¿Cuál es su varianza, desviación estándar y su coeficiente de variación? Entonces, pues aquí se hace el cálculo a través de la tabla de Excel que la tutora nos hizo el favor de facilitarnos. Entonces, la media es el 4.66, la varianza el 10.50, desviación estándar 4.55 y el coeficiente de variación el 97.66%. Las conclusiones, pues con respecto a los anteriores puntos, es que la forma de la distribución es sesgada a la derecha, aquí como lo podemos observar, y que se considera normal. Luego, para la siguiente pregunta, la probabilidad de que 20 usuarios 3 experimenten dolor de cabeza es del 3.23. Estas son las conclusiones de las que mencioné anteriormente. Entonces aquí se señalan las conclusiones. La distribución de Poisson es exactamente lo mismo. Se muestra aquí la realización de la tabla de probabilidades con un tamaño de muestra de 50, éxitos del 0.5, fracasos del 0.95 y la media de 2.5. Encontramos aquí la gráfica. Y se dice que supongamos que un libro de 1000 páginas hay 5 fallas de impresión cada 60 páginas. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 errores, exactamente 10 errores? Entonces aquí también, pues como los anteriores, nomás voy a mencionar se tiene en cuenta obviamente la tabla de probabilidades y aquí entonces para 2 errores es el 22.40, para exactamente 10 errores es el 0.08, al menos 2 errores, entonces encontramos que es el 77.60, a lo menos 10 errores, encontramos el 99.89, de 20 a 50 errores incluyendo los extremos, 0 errores, de 5 a 20 errores sin incluir el 20, sería el 18.47%. Otra pregunta es ¿cuál es el valor esperado de empleados de errores que se presentan en el libro? ¿Cuál es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación? Entonces la media es del 3%, la varianza del 3%, la desviación estándar del 1.73 y la varianza del coeficiente del 57.74%. Aquí se encuentran las conclusiones de lo que mencioné anteriormente, pues ya de manera escrita. La distribución hipergeométrica pues es exactamente lo mismo, con una muestra en tamaño de muestra de 60, un grupo de elementos de 35 y una muestra extraída de 20. Entonces está la tabla con la que vamos a trabajar y se dice que de 60 personas
en un restaurante de 35 a 35 les gusta la hamburguesa. Si se pregunta por la preferencia a esta comida a una muestra aleatoria de 20 personas, calcular la probabilidad de que exactamente a 9 les guste la hamburguesa, que es el 7.51%, teniendo en cuenta pues el cálculo de la tabla de probabilidades. Exactamente a 2 les gusta, que es el 0%. Mínimo a 7 les gusta la hamburguesa, que es el 99.80%. Máximo a 4 les gusta la hamburguesa, que sería el 0%. Entre 12 y 18 les gusta la hamburguesa, que correspondería al 53.89%. Entre 5 a 10 les gusta la hamburguesa, el 25.78%. ¿Cuál es el valor esperado de personas que comen hamburguesa? ¿Cuál es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación? Entonces encontramos aquí el 11.67% de la media, varianza 0.16, desviación estándar 0.47, coeficiente de variación 3.48, y aquí están las conclusiones de las que mencioné anteriormente, que son que la distribución es sesgada hacia la izquierda y normal, la probabilidad exactamente de 9 personas les gusta la hamburguesa 7.51 y así sucesivamente. Entonces esa es la explicación de las diferentes desviaciones aleatorias discretas. Muchas gracias. Me pongo ahí lo que